Gloria a Dios. Si se anima, de un fuerte grito de júbilo. Gloria a Dios. Ahora sí, si quiere tomar asiento. Gloria a Dios. Hermosa la noche que Dios nos regaló. Amén. Ha sido un año de 365 días, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Qué bueno poder terminar un año tomado de la mano del Señor, amén. Y todo lo que no hemos podido concretar este año, en Dios tenemos, Dios es un Dios de segundas y de terceras oportunidades. Tenemos un año entero, si el Señor no viene antes, mientras hay vida, hay oportunidad, amén. Así que cada servicio que usted ha prestado en este año, por ahí nos olvidamos, pero Dios no se olvida, son ofrendas que le hacemos al Señor. Cuando usted tomó la decisión de seguirle a Él, y Él no se olvida de ese pacto que un día hicimos con Él. Un pacto que hicimos con el Señor, en donde Él se compromete a ser nuestro Dios y nosotros nos comprometemos a ser su pueblo. Dios se compromete a bendecirte y nosotros nos comprometemos a honrarle al Señor. A honrarle con nuestra vida, con nuestro ser, a glorificar su nombre. Los frutos glorifican a nuestro Padre. Los frutos glorifican a nuestro Padre. Y dice que Dios nos ha puesto para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca, dice el Señor. Y ya viene el Señor a buscarnos. Y el Señor nos ha guardado en el hueco de su mano. Dice la palabra de Dios que estamos escondidos con Cristo en Dios. Amén. Entonces es como que el Señor tiene una mano Él, nosotros en el medio, y Jesús cerrando su mano. Nadie puede entrar en ese lugar, el lugar más seguro donde alguien puede estar, en la mano, escondidos con Cristo en Dios. Este año ha sido un año para mi vida de restauración, un año en donde he visto muchos jóvenes que Dios los ha restaurado. El que pone el querer como el hacer es el Señor. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, no hemos sido nosotros los que tomamos la decisión. Ha sido Él que nos pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Ha sido el amor de Dios abrazando, imponiendo su mirada en vos. Dios no se ha olvidado de nosotros y no se ha cortado su mano, dice su palabra. Y quería hablar en una reflexión sobre tres. Yo había pensado en 3 puntos para hablar y para hacerla breve la reflexión. Y la primera es que Jesús es el Dios de la restauración. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuántos en este año han sido restaurados por el Señor? A ver, levanten su mano. Gloria a Dios. Y Jesús es el Dios, por eso es un privilegio conocer a Jesús, porque Él es el Dios que restaura y lo hace con vida, porque Él es vida, dice su palabra, que Él tiene vida en sí mismo, dice su palabra. El Padre le ha dado vida y Él tiene vida en sí mismo. Y lo primero que hace es restaurar vida. Y yo pensaba en 3 personas. Esta noche va a ser todo 3 y 3 y 3. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos 3. Y nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Gloria a Dios. Había pensado en 3 personas. Dios ha restaurado a todos los discípulos, a todo el que se acercó al Señor. Pero pensaba primero en María Magdalena. Amén. Qué tremendo esa historia, ¿no? Esta mujer estaba, y vamos a leer en el nombre de Jesús, porque mire lo que hizo, lo que hace el Señor. Por eso el testimonio que uno puede dar es decirle al mundo que Jesucristo restaura y que no es que somos mejores o somos diferentes, somos comunes como cualquiera. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7, dice, no es que ustedes sean un pueblo mejor, sino Jehová tu Dios los ha escogido. Dice, era el pueblo más insignificante, le dice Dios a su pueblo, a Israel. Hoy, cuando la Biblia habla de Israel, ponga su nombre, porque usted es el pueblo de Dios. Porque dice su palabra que todos los que le recibieron, dice que Dios le da el derecho de ser su hijo. ¿Cuántos recibieron a Jesús? Gloria a Dios. Y ahí el Dios de la restauración, ¿no? Y cuando uno da testimonio, hace viva la palabra,
Aquí esta mujer, la vamos a buscar en el libro de Juan 8:3. Dice así la palabra de Dios, la mujer adúltera, dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él escuchaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Fíjese la falta de empatía y la falta de misericordia. Esta gente era gente que iba a la iglesia, era gente que vivía en la iglesia, pero no tenía al Dios de la Biblia en su corazón. Porque el Dios de la Biblia es misericordioso y es compasivo. Entonces dice que la tiraron al frente y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, dice la ley, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿No es cierto? Juzgando y condenando, emitiendo juicio y poniendo a la ley de Moisés como responsable de lo que ellos iban a hacer. Y el Señor le dijo, dice, más eso decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y cuando insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Diga gloria a Dios. Gracias Jesús por ser misericordioso. Porque esa mujer puede ser cualquiera de los que estamos en este lugar, que nos juzgan, nos castigaban. La ley no la podía guardar nadie. ¿Sabía eso usted? En el antiguo pacto, la ley era una vara que nadie podía tocar, nadie llegaba. No llegaban ni los fariseos ni los saduceos, nadie podía estar sin pecar. Por eso son los sacrificios que Dios ponía. Y en esta oportunidad, esta gente tiraba ahí en las almas. Y ahí me veo yo, en esa mujer que era pecadora y que no había tenido posibilidad de cambiar. Y no había encontrado nadie que pudiera restaurar esa vida. Y ahí estoy yo, en el medio, culpable totalmente, al borde de la muerte, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, éramos enemigos de Dios por el pecado que cargábamos. Entonces ahí es donde Jesús empieza. Por eso es tan especial. Y esta palabra la he leído muchísimas veces. Pero como es la palabra de Dios, la voy a leer miles y miles de veces más. Y me va a llegar como el primer día que la leí. Porque es la misericordia y la compasión de Dios hacia un pecador, en donde yo soy el primero. Porque nadie podía cumplir la ley. Por eso el Señor trayendo, dice que viene desde el seno del Padre. Eso quiere decir del corazón de Dios. Jesús vino del corazón de Dios para mostrarnos cómo es Él. ¿Y cómo es Él? Es amor. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es Dios de nuevas oportunidades. Dios es Dios que abraza y no condena, porque no he venido al mundo para condenar al hombre, dice Jesús, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí estamos nosotros, en un lugar que no merecíamos, porque ese era el castigo por la ley, el que esa mujer estaba por recibir. Esa mujer decía, hoy es mi último día, ¿a quién le voy a pedir? Como hoy en el mundo hay un montón de gente, ¿cuántos jóvenes y adolescentes se quitan la vida? No tienen esperanza para seguir, no tienen rumbo, no le han mostrado que hay esperanza.
Nadie se ha acercado a decirle, escúchame, tu vida vale y vale mucho. Porque la última gota de la sangre de Jesús la dio para que hoy nosotros podamos tener vida en Él. ¿Cuántos? Hoy estamos en una reunión y gloria a Dios por la cantidad de jóvenes que estamos en este lugar. Pero ¿cuántos están perdidos? Perdidos, sin esperanza, sin consuelo. Esta mujer habrá dicho, este es mi último día, de esta no salgo, ni Dios me puede salvar, habrá pensado. Pero se equivocó, porque ese día fue el encuentro y el día más feliz de su vida, porque fue el día que se reencontró con el dador de la vida, porque Jesucristo se dirigió hacia ella y inclinándose del suelo siguió escribiendo en el 8, en tierra. Ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó, ¿quién quedó? ¿Quién está cuando nadie está? ¿Quién se acerca cuando todos nos dieron la espalda? ¿Quién está cuando entramos en esa sala de hospital, en esa terapia intensiva? Cuando se cerraron las puertas del velorio y se fueron cada uno a su casa y sabemos que nadie más nos va a visitar, se llenó por ese momento. Pero ¿quién está en el día después de la muerte de un ser querido? Jesús. Dice la palabra de Dios, dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, Jesús y ella, Jesús y vos. Cuando se van todos los que te acusaban, queda Él y quedas vos. Y queda una nueva esperanza. Y dice, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Denle un aplauso porque merece. Esto es. Y vamos rápido porque pensaba en también en Lucas 8:27. Y esta es una persona también que su vida estaba rota. Nosotros cuando llegamos al Señor, quizás llegamos con nuestra vida que estaba rota en pedazos. Parecía que nadie iba a poder arreglarlo. Y acá había una persona que ya parecía que ya nadie iba a poder arreglarla. Lucas 8:27, ¿le encontró? Gloria a Dios. Yo todavía no, pero sé que está antes de Juan, Lucas, ¿no? Mateo, Marco, Lucas, Juan. Bueno, gloria a Dios. 8:27. Gracias. Ahí está. Bueno, gracias. Ahí está. Gracias, muchas gracias. Ese. Gloria a Dios. Dice así. Qué tremendo, ¿no? El endemoniado gadareno. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en las riberas opuesta a Galilea. Y al llegar a él, a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entre paréntesis dice la Biblia, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, porque rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Los demonios lo llevaban al desierto, lo hacían tener una vida de a un animal, de una bestia. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión,
porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban no nos mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y los que apacentaban a los cerdos, cuando vieron que lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por todos los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y lo hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo cuando ya no tenían que tener miedo. Esto me hace acordar muchas veces de la juventud. Antes que iba y salía y al otro día llegaba y bajo otros efectos, alcoholizado, estaba todo bien en la casa, pero ahora cuando llegan de la vigilia a las 3, 4 de la mañana, ¿pero qué te pasa? ¿Te fuiste con aquellos locos que te han lavado la cabeza? O sea, cuando Dios restauró, ahí no les gustaba. Pero antes, cuando estábamos esclavos, ahí era todo normal. Gloria a Dios, mire cómo está todo. Entonces le tuvieron miedo cuando estaba sentadito en su cabal juicio. Dice, ¿qué más dice la palabra de Dios? Y los que habían, y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el demonio. Cuando toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba, ¿qué le rogaba? Que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Le damos un aplauso a ese Jesús que restaura y hace nuevas todas las cosas. Ese hombre estaba en la ruina, no tenía familia, ni siquiera podía disfrutar. Quizás si tenía hijos no podía tener no podía verlo jugar en una plaza, no podía estar con su familia, estaba atormentado, su vida rota, totalmente rota. Pero Jesús se acerca a ese hombre. Habiendo tantas personas, Dios fue a él. Así como nosotros, habiendo tantos jóvenes, Dios fue a vos. Él fue a vos. Y trajo uno de Malvina, otro de La Calera, otro de Río Tercero, otro de Patricio, otro de la zona sur. Pero Dios, este hombre estaba total, nadie lo ataban, era una bestia. Su vida era una vida que el diablo la había arruinado completamente. Y esto me hace acordar a muchos jóvenes que uno solamente los ve. Ve que su vida a una edad muy temprana está casi arruinada. Y pareciera que nadie puede ayudarlo a salir, a reconstruir, porque está tan rota que quizás nadie quiere arreglarlo. Pero hay una buena noticia. Jesús hace nueva todas las cosas. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Jesús llega a este hombre. Todos lo veían un animal, una bestia. Ten cuidado, allá hay un loco, déjalo solo, mira cómo anda, esto, aquello. Todos le tenían miedo. Nadie veía que era un padre de familia, un padre de un hogar, un joven que tenía mamá, que tenía papá. Pero Dios vio a esa alma y se acercó para restaurarla, como lo ha hecho con mi vida y como lo ha hecho con tu vida. Por eso vale la pena honrar y servir y seguir al Señor, que restaura todas las cosas. ¿Cuánto lo creen a eso? Este hombre, dice la palabra de Dios, que le rogó, Señor, quiero ir contigo. Estaba totalmente agradecido. Al que poco ama, ¿cómo dice la palabra? Al que poco se le perdona, poco ama. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Este hombre le rogó seguirlo. ¿Por qué Jesús le habrá dicho no? Déjeme pensar que Jesús quería que con su testimonio ganara alma, y que Jesús quería que la gente viera
la restauración de este joven, que Jesús quería que permaneciera, porque no podemos de repente, yo me entrego al Señor, listo, me voy a poner a predicar acá la palabra de Dios y a cantar y a honrar. No, tiene que haber un proceso de santificación. Y el Señor quería que este joven o que este hombre tuviera su proceso, que la gente viera que de verdad Dios había restaurado esa vida, que los que lo escuchaban le creyeran a Él y que muchos se convirtieran por ese gran testimonio. Y déjenme creer que ha sido uno de los discípulos más fieles del Señor, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso elegí denle el aplauso al Espíritu Santo de Dios. Por eso elegí a la mujer esta y lo elegí al hombre este. Podría haber elegido muchísimo. Y ahora vamos con el final, amén. Porque yo sé que usted está esperando la torta que vamos a compartir después. Ah, no, la torta es esta, es la torta espiritual. A no ser que alguien haya sentido de traer una torta hoy. Yo escuché que íbamos a brindar hoy, no sé si es sorpresa, si estoy arruinando la sorpresa. Oh, arruiné la sorpresa. Pasa que para qué, gloria a Dios. Han ido a comprar la sidra los chicos ahí, a un 24 horas. No, 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 no. No, vamos a brindar con sidra sin alcohol, dice. Lucas 8:27 la leímos. Vamos a Lucas 17:12. Y esto lo mencionó la sierva Romy hoy. Lucas 17:12. Recuerde que después del primero a la 1 de la madrugada vamos a estar acá haciendo recreaciones, amén. ¿Cuánto vinieron el 25? Gloria a Dios. Bueno, invitamos para el primero, para que podamos estar juntos en la casa del Señor. Lucas 17:12. ¿Qué dice? Los 10 leprosos. Desde el 11, este es cortita, del 11 al 19. Yendo Jesús, ¿le encontró? Lucas 17:11. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, de lejos. ¿Por qué de lejos? Porque no podían acercarse. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, ¿cuántos de ellos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a él. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dele aplauso también al leproso. Gloria a Dios. La lepra era una enfermedad en ese tiempo, gracias a Dios hoy no, creo que no está, por lo que yo el poco conocimiento puedo tener, pero en ese tiempo era una enfermedad que es contagiosa y los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad. No podían acompañar a su casa, a su familia, no podían nuevamente pasar un 1 de año, vamos a festejar a la familia juntos, no podían. Eran personas que estaban destinados a la soledad y solo podían tener amigos que eran leprosos también, pero no podían tener una vida común y normal. ¿Por qué? Porque esa lepra los excluía de la sociedad, hasta que vino alguien que incluye, no excluye, incluye, pero incluye de verdad, incluye de verdad. Esta persona que es Jesús se acercó, dice que ellos estaban medio de lejos, dijeron, Señor, le gritaron, y él le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ese día fue el mejor día quizás de su vida, porque fue el día que tuvieron un encuentro con Jesús. Ahora, de los 10, solo uno volvió a darle gracias al Señor.
el 10% agradecido. Y esa persona recibió no solamente la sanidad física, sino la salvación de su alma. Porque si hay algo que sabemos cuando venimos al mundo, es que un día vamos a partir de este mundo también. Por una enfermedad, por esto, por aquello, por lo que sea. Pero ellos fueron sanos, pero el Señor no solo quería sanarlo, sino salvarlo. Le dio vida eterna y los incluyó a este leproso, que fue parte también, y quiero creer, de que ha sido uno de los discípulos más fieles del Señor, porque a quien mucho se le perdona, mucho ama también. Amén. Entonces, y lo segundo que quería, había anotado en mi mente, no lo anoté acá, era por qué necesitamos ser restaurados. ¿Por qué necesitamos ser restaurados? Nosotros tenemos una naturaleza caída y todo el tiempo va el hombre, la otra vez alguien me preguntaba, no entiendo por qué David, si era así, que fornicó y que hizo esto, cómo Dios lo dijo, que era ¿cómo dice? No hay el mejor rey que hubo, no hay rey como mi siervo David, el corazón. Y la respuesta es esta, que somos sin Cristo, somos así, alejados de Él. David sin Cristo empieza a hacer lo que es el hombre cuando en el jardín del Edén el Señor, ¿qué hizo? Puso perfecto a Adán y a Eva. Eran excelentes los dos, perfectos, en todo sentido. Hasta que entró el pecado y la caída de la humanidad. Y desde ahí en adelante, hoy, ¿por qué tenemos que orar todos los días? ¿Por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué tenemos que leer la palabra? ¿Por qué tenemos que buscarle a Él? Porque si nosotros no alimentamos el espíritu, la carne se empieza a crecer como King Kong. No sé cuánto vieron la película de King Kong. Debe haber tenido más grande que esta cúpula. Un mono grandote. Y así es la carne cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no buscamos al Señor, cuando no nos congregamos. Entonces, David sin Dios era lo que era, hacía las macanas que hacía en ese lapso en donde él se había enfriado, en donde él se había alejado. Y todo lo que estamos en este lugar, si yo no dejo de orar, si yo dejo de congregarme, usted no se vaya a creer que porque uno tenga algún título, no va a necesitar. Jesús dice que él pasaba toda la noche orando. Y él no necesitaba orar si él es Dios. Pero sí necesitaba orar para fortalecer el espíritu. Porque él tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Y en la naturaleza humana necesitaba fortalecer su espíritu. En esa naturaleza humana necesitaba, y no solo necesitaba, amaba hablar con Jesús. Y fíjese, era algo que lo que más le dolía a él era que en su naturaleza humana iba a separarse con el Padre por el pecado que cargaba de todos nosotros. Entonces él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cargó con el pecado. En su naturaleza humana experimentó la separación de Dios, la muerte. Dios, el dador de la vida, el que tiene la vida en sí mismo, el que con su palabra da origen a las cosas, se hizo hombre para poder experimentar la muerte, que nunca jamás iba a poder experimentarla siendo Dios, porque Dios es vida y porque es dador de vida y porque lleva vida en sí mismo. Pero ahí se hizo hombre para experimentar la muerte como cualquier hombre, pero ahí experimentando la muerte inyectó vida para que podamos tener una vida eterna. Eso es Jesús, eso es Él. No solo nos perdonó, porque la misericordia va hasta ahí. El Señor podría haber dicho, gente, listo, les perdono todos los pecados, ahora ya están limpios, vayan tranquilos. Pero no quedó con eso, sino que empieza a obrar la gracia y nos perdona los pecados en su misericordia y nos hace hijos de Él y nos da el regalo de la salvación y nos sienta a su mesa para que podamos vivir y nos da las bendiciones para compartir la eternidad con Él. Entonces no solo nos
da misericordia y perdona pecados, sino también va mucho más allá. Y eso se llama gracia. Nos hace herederos de la salvación, comparte su vida con nosotros. Dios en su eternidad nos hace eternos a nosotros, solo por haber creído en Él. Denle un aplauso porque eso solamente lo puede hacer Él, porque Él es el dador de la vida. ¿Y por qué necesitamos ser restaurados? Porque sin Dios, algunos dicen la regamos, metemos la pata hasta acá. Todas las decisiones que el hombre toma lejos de Dios, todas son malas. Todas son malas. El hombre es envidioso, es orgulloso, es celoso, es egoísta. Así es, así soy. Así soy sin Él. Porque dice su palabra, Jeremías 17:9. ¿Cómo dice? Engañoso es el corazón del hombre y perverso. Eso es lo que somos. Eso es lo que dice la Biblia que somos. Algunos dicen, se pone triste. Yo pensé que era mejor que eso. Yo pensé que era mejor, que me portaba bien. Pero ¿sabe una cosa? Dice la palabra de Dios que aquel que pensó mal de su hermano, que pensó en su hermano, le dijo fatuo a su hermano, le dijo tonto, le dijo, ya es culpable de homicidio. Y dice la palabra de Dios que si alguien miró medio raro de más a una mujer, eso nosotros los jóvenes, eso no lo hemos hecho nunca. Pero si alguien pensó algo cuando vio a una mujer, ya adulteró y es culpable de adulterio. Entonces, si vamos a esa vara, necesitamos ser restaurados o no. ¿Qué piensan ustedes? Necesitamos ser restaurados. Si alguien pensó mal este hermano, mira, no lo puedo ni ver. Y ni siquiera hablamos con el hermano. No lo trago. O sea, no lo traiga porque no quiero saber nada con él. Si alguien en algún momento, en algún lejano momento, no pudo tragar a un hermanito, necesita ser restaurado. ¿Es así o no? Así somos. Así dice la Biblia que somos. Por eso vino Cristo. Porque a esta pobre mujer la tiraron en el medio como si fuera la peor de todas, y los otros tenían pecados de homicidio. Esta mujer no quería matar a nadie, pero los otros tenían pecado de homicidio porque querían matarla a ella. Por eso vino Jesús. ¿Por qué necesito ser restaurado? Porque sin el Señor mi vida va en decadencia. Porque no voy a poder cumplir a su palabra. Y solo puedo cumplirlo porque Dios se santifica en nosotros. Por eso debo llenarme de su Espíritu Santo. Por eso, joven, no descuide la oración. Sepa que el día que usted no ora, está abriendo ventanas, puertas, ventiluz, todo para que entre el enemigo. Y estamos hablando de orar. Es hablar. Ni siquiera hace falta arrodillarse para orar, sino hablar con Él. Es decir, Señor, te encomiendo este día en tus manos. Señor, necesito ser restaurado, tengo este pensamiento, hablar con Él. Entonces, el día que no oramos, y por eso la palabra de Dios nos limpia, dice su palabra, ustedes ahora están limpios por la palabra que les he hablado. Quiere decir que la palabra de Dios, cuando entra en la mente nuestra, empieza a limpiarla como el agua. Usted pone un vaso que tiene un poco sucio y el agua empieza, una manguera de agua, y empieza a fluir y a limpiar y a limpiar. Eso es la palabra de Dios. Mire, yo sé algo, le doy tanta gracia al Señor. Mi padre, en ese tiempo no había Biblia de audio, ni creo que los celulares recién estaban empezando. Yo era un niño y me ponía a leerle la Biblia, y le leía. Y medio como que se dormía y me iba despacito, ¿no? Porque yo quería jugar, la verdad yo quería jugar. Y cuando él escuchaba que yo me estaba yendo, Richard, seguí leyendo que no me dormí. Y leía libros y libros y libros.
Aunque en ese momento, qué tedioso era leer y leer y leer, pero era una manguera de agua que pasaba por mi mente y estaba limpiando y limpiando y limpiando y limpiando. Y hoy tengo que agradecerle por eso, porque el único que puede restaurar nuestra mente, ¿cuántos necesitan que su mente sea restaurada? Yo soy el primero. Necesitamos tener la mente de Cristo, pero lo único que limpia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No se aburra de leer la Biblia. Lea, ponga la Biblia en audio y vuelva y vuelva y hable y lea y lea. La Biblia es la palabra de Dios y es un privilegio que podamos tenerla en nuestras manos. Su palabra, la oración. Entonces, no le abra ventanas al enemigo. Ore y lea la Biblia y congréguese. Porque de esa manera vamos a permanecer. Algunos dicen, no pude permanecer. ¿Y sabe por qué no pude permanecer? Porque cuando el Espíritu me decía que vaya y que me congregara, yo no quería ver una serie de Netflix. ¿Y sabe por qué no pude permanecer? Porque cuando el Espíritu me decía que vaya, que sirva, que aproveche el tiempo, que vaya a servir al Señor, y yo quería ir a jugar a la Play. Y quería pasarme toda la madrugada jugando a la Play. Y no pude permanecer. Pero no pude permanecer porque fueron muchas malas decisiones que me llevaron a enfriarme. Entonces no pude permanecer. Pero si yo tomo decisiones de decir, Señor, en este año, Padre, empieza el maná el primero. En este año. Podemos leer la Biblia en un año. La Biblia en un año. Limpia nuestra mente completamente, su palabra. Señor, en este año no te voy a prometer nada porque ya sé, yo soy igual. Yo decía, no vaya a ser que me equivoque y cae un rayo del cielo y porque no, ese día no hice. Pero voy a hacer lo posible, ¿no? Le decimos, Señor, voy a hacer lo posible. Quiero leer un capítulo al menos de tu palabra, de la Biblia. Porque tu palabra es agua que limpia, son ríos de agua de vida, en mi mente. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Quiere decir que si yo guardo su palabra, en el corazón es la raíz del hombre, el yo muere y el él vive. En el yo he guardado, porque no soy más yo, porque yo sé lo que soy cuando soy yo. Pero lo que puedo ser cuando dejo que sea Él en mi corazón, que se lleve toda la gloria y me deja su bendición, de poder ser una habitación donde el Espíritu Santo se halle a gusto, donde el Espíritu Santo esté cómodo y sea grato habitar ahí en mi corazón. Entonces, pues eso era el número 2. Y número 3, porque ya vamos terminando, restaurados para restaurar. Y esta quiero leerle en Gálatas, ¿era? Sí, Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Finalmente, Gálatas 6.1. Bueno, se lo leo de acá. Hermanos, ¿lo encontró? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Quiere que la leamos de nuevo? Vamos a hacerla más despacito, meditando. Si hay algo que la palabra de Dios nos enseña a meditar, ¿sabe por qué? Yo, por ejemplo, no me acordaba de todos los títulos de las administraciones del año y me había olvidado de un montón de eventos que habíamos hecho. El Señor nos había ayudado a hacerlo, lo ha hecho Él. Pero cuando lo recordamos, está, viene a la mente, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios es lo mismo. Nosotros podemos leerla, pero no nos acordamos de nada. Terminamos quizás un año el IBM y le decimos, ¿qué aprendiste?
y empezamos. Porque a veces no nos acordamos nada, es la realidad. No sé, alguna clase de una obra de teatro que justo se cortó la luz. Me acordaba yo cuando se cortó la luz acá en una reunión que llovía, pero ¿fue la primera del año? ¡Qué tremenda! Y se cortó y seguimos, llorábamos, y es que era como que más nos gusta a nosotros cuando se complica, nosotros nos gusta más todavía. Pero la palabra de Dios nos enseña que meditar, y meditarás en ella. Dice, cuídate de no olvidarte de las palabras de la ley. Dice, sino que de día y de noche la guardarás. Dice, para que guardes y andes conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditarla. Por eso vamos a leer este versículo, porque es el último que voy a compartir. Es sobre el tercer título, que es restaurados para restaurar. Ahí aparece la gracia de Dios. Porque ¿quién iba a imaginar que un endemoniado de Gadareno, que era una escoria para la sociedad, iba a poder ser un siervo de Dios, un gran evangelista, hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra, del que todo lo hace con el espíritu de su boca? ¿Quién iba a creer que alguien que estaba desahuciado y despedido y excluido iba a llegar a ser un gran siervo de Dios? Iba a fluir en el espíritu llevando la palabra de él. ¿Quién iba a creer que una María Magdalena, una mujer que había sido ramera y que nadie la respetaba, y que todo el que se acercara nunca aprendió, nunca recibió amor real? Siempre todo el que se le acercaba era para obtener algo a cambio, y la tenían como una cosa, como algo que se hace y listo y se larga. Pero esa mujer iba a ser la más valiente de los discípulos, que fue a la tumba, porque ninguno de los varones se animaba. Pero ella no podía dejar de ir a ver al maestro, al que le había devuelto la vida que estaba rota. Ella no podía, porque no importaba si la mataban, porque ella era deudora de alguien que la amó, por lo que ella es, que le dio una nueva oportunidad de vivir, que la puso en un lugar de privilegio. Ahí aparece la gracia, joven. Restaurado para restaurar. Si Dios te ha restaurado, es para que puedas restaurar. No es para que acusemos, no es para que condenemos, no es para que nos digamos aquel otro, aquel esto. Es para que incluyamos, es para que vayamos y visitemos, es para que vayamos y prediquemos, es para que acompañemos, es para que alentemos, es para que estemos al lado del que más lo necesita y del que menos también, porque adentro de él también necesita que alguien le ame, pero sin querer obtener nada a cambio. Dios nos ha restaurado para que restauremos, y ahí empieza el gozo, y ahí viene la satisfacción, y ahí viene el deseo de seguir, y ahí viene la satisfacción de que Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio. Ahí viene donde el Señor empieza con esas coronas que Dios ha preparado. ¿Por qué? Porque Él ha decidido, porque Él te ha escogido, porque sos agradecido, porque hemos sido restaurados para restaurar a otros con espíritu de mansedumbre. Anima, alienta, va a esa casita de oración donde no va nadie, esa abuelita que está orando para que alguien llegue, y voy y la escucho, y si tengo que escucharla 2 horas, estoy escuchando a un ángel de Dios hablando en mi vida. Y quizá me cuenta 20 veces lo mismo, pero es un alma que ama al Señor, que Dios ha dado su vida. Es una persona que quizás está solita y lo único que hace es hablar, porque no ha hablado con nadie todo el día. Restaurados para restaurar, para poder restaurar, para poder alentar, sin esperar nada a cambio. Me parece que ya nos pagó mucho el Señor cuando nos perdonó. Me parece que ya
ya se pasó. ¿Qué puede decir el gadareno? Señor, a ver, ¿cuánto me vas a dar para ir a visitar? Si yo te debo todo a ti. ¿Qué podía decir la mujer, esta mujer de María Magdalena? Si estaba en deuda con Él. ¿Cuántos se sienten en deuda con el Señor? Gloria a Dios. Le invito a que se ponga de pie en el nombre de Jesús. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que podamos meditar en su palabra y volver a leerla, y volver a leerla, y volver a leerla. Y cada vez que leo su palabra, el agua entra en mi mente y me aleja de mis malos pensamientos y me aleja de mis deseos egoístas y me pone ganas de poder ser de bendición para alguien más, de poder simplemente prestar oído y poder estar y escuchar al que nadie se le acerca, el que nadie tiene en cuenta, pero que es un alma que Dios ha traído. Qué privilegio, Señor, es servirte, Padre. Qué privilegio es poder servirte, Dios. Eres lo más bueno que hay, lo más misericordioso, Dios. Eres lo más grande, lo más sublime, Señor. Eres lo más humilde que conocí en mi vida, Jesús. Siendo Dios, te hiciste hombre y fuiste aún hasta la muerte y muerte de cruz. Sos lo más especial que existe. Sos la persona más grande, Señor. Más hermosa, más digna de conocer. Más grato, es grato estar en tu presencia, es agradable conocerte y así contagiarme de tu amor, y así contagiarme de tu misericordia, y así contagiarme de tu compasión, porque me has perdonado.